Y hablamos de responsabilidad penal, pues al presentarse un accidente de trabajo por culpa o dolo del empleador, ¿sí? Que surge de parte del causante del delito. Y en este caso, pues una responsabilidad penal por las lesiones o el homicidio del trabajador. A ver, alguien está por ahí. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, tengo una pregunta. Profe, mi pregunta es, ¿el pago de las indemnizaciones por parte del empleador se hace únicamente cuando se comprueba de que el accidente de trabajo, la enfermedad laboral es por culpa del empleador? Y cuando ocurre, por ejemplo, un accidente de trabajo, que sea por condiciones inseguras o actos inseguros, ¿eso sí lo paga la ARL? Cuando incumple el empleador, Profe, no se le entiende. ¿no me escuchas? No, no lo ¿Sí escucho. me escuchas? Ya, ahora sí se escucha bien. Cuando se comprueba que hay culpa del empleador y debe pagarle una indemnización, por decir en este caso, por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, le corresponde a la empresa, ¿sí? Y cuando es un accidente de trabajo, por decir, ¿cómo fue la otra parte de condiciones inseguras o actos inseguros? Pero siempre y cuando el trabajador viole las normas y procedimientos, ¿sí? Ahí, ojo, o sea, si el trabajador, en este caso, comete actos inseguros, ¿sí? O realiza condiciones inseguras, ahí la culpa de quién es. Pues sí, puede ser del trabajador y del empleador, pero cuando hay accidentes que ocurren, sí, digamos, por simple naturaleza de la tarea. Entonces, si ocurre ese accidente de trabajo, entonces, ¿quién paga ahí? ¿La ARL o directamente el empleador? Pero en el caso de, por decir, de trabajador que incumpla, ¿sí? Sí, profe. Ojo, si yo incumplo, ojo, miren, pongámoslo esto, si yo tengo hay una empresa, la empresa capacita a su personal en toda la parte de seguridad y salud de trabajo, ¿sí? Realiza inspecciones, capacitaciones, todo para evitar lesiones o enfermedades dentro de sus trabajadores. Pero si yo soy un trabajador, me acabaron de capacitar, entrenar, charlas, todo, y mi trabajo es en andamios, ¿sí? Y empiezo a hablar por celular, ahí estoy cometiendo ¿qué? Un acto inseguro. Un acto inseguro. Y a raíz, por decir de eso, tengo una caída de una altura de 7 metros y tenía, pues, pongámosle que tenía un arnés, ¿sí? Y por no enganchar, pues no colocar las lingas y el mosquetón, ¿sí? En este caso, pues no engancharme, por estar hablando por el celular, tuve una caída, ¿sí? Ahí la culpa de quién fue. Sí, del trabajador. Entonces, el trabajador en este caso se hace la investigación. ¿Tendría derecho a una indemnización? No, en ese caso no. En ese caso no, ¿sí? Pero en el caso donde fuera al revés, que la empresa no le diera una capacitación, ¿sí? Ahí quién respondería. El empleador. El empleador. ¿Listo? Listo, ¿no? Entonces, recuerden que cuando son accidentes de trabajo, ¿sí? La ARL es como un seguro laboral, ¿sí? Para esos accidentes de trabajo o enfermedades laborales producidas por las actividades que estoy desarrollando dentro de un puesto de trabajo. Una cosa es el incumplimiento por parte del empleador o el incumplimiento por parte del trabajador a ese sistema de gestión o a esa parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Que miren, hablamos de responsabilidad penal, pues, si se generan accidentes laborales por culpa o dolo, en este caso, pues, del empresario, ¿sí? O de la empresa. Y se establece una responsabilidad penal por las lesiones
o el homicidio. Entonces, cuando yo hablo de dolo, como ustedes lo ven acá en la parte de abajo, pues es la voluntad derivada de cometer un delito, ¿sí? Y en este caso, pues el dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. Y en este caso, pues el trabajador, el empresario tiene una obligación, ¿sí? Que es velar por la salud, y el trabajador, pues, es autocuidado dentro de ese proceso o puesto de trabajo, ¿sí? Y pues la responsabilidad penal es asumida de forma directa por el causante del accidente de trabajo. Puede ser un accidente grave o mortal, ¿sí? Puede ser que sea el gerente, el jefe inmediato, el compañero de trabajo, ¿sí? Y pues estas personas pueden ser privadas de su libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, hace años acá en el Palustre hubo un caso pues parecido. Un señor cogió un montacarga y empezó a atropellar a todo el mundo. No me acuerdo, creo que hubo como 2 o 3 muertos. Eso fue hace años, ¿sí? Entonces, se ven diferentes hechos, ¿sí? Y pues, o el trabajador que realiza bromas en el trabajo con la otra persona, con el compañero, ¿sí? Entonces, por decir que el trabajador, el compañero está trabajando en alturas, está con el arnés y le quita la slinga, la desengancha, ¿sí? Entonces, eso es irresponsabilidad y eso entra dentro de responsabilidad penal en caso de caída. O sea, si la persona tuvo una caída y fue un accidente mortal, entonces miren que así sea el gerente, el jefe, el compañero de trabajo, ¿sí? Pueden ser privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal, y en este caso por homicidio, ¿sí? Y pues en este caso de la responsabilidad pues penal, ¿sí? Como ustedes acá pues hay una, no, esta es la administrativa, es asumida directamente pues por el causante, ¿sí? Y pues el monto de los daños pues creo que no se encuentra tarificado y depende pues de los perjuicios causados al trabajador, ¿sí? O sea, el daño, si fue un daño severo, en este caso, ¿sí? Yo por ahí estaba leyendo una demanda de accidente de trabajo mortal hace días, ¿sí? Y a la empresa, ¿sí? El demandante, o sea, lo demandaban por todo, por daños, perjuicios, por otros perjuicios, por otros perjuicios, por otros perjuicios. Y uno va a mirar la suma de esa demanda, eran como 300, 400 millones de pesos, ¿sí? Por esos daños y perjuicios ocasionados por el gerente o el jefe inmediato o el compañero de trabajo. Entonces, es ahí donde uno como profesional, ¿sí? De la parte de seguridad y salud del trabajo, pues lo piensa muchas veces, porque imagínense, uno estará al mando de 80, 100 personas, 200 personas, miren la responsabilidad tan grande que hay, y por eso pues a veces en las ofertas de trabajo colocan se necesita profesional o cualquiera, HCQ, ¿sí? Concurso de 50 horas, ahorita están pidiendo de 20 horas, con trabajo en alturas, 4 o 5 años de experiencia, y va uno a mirar el sueldo, 1.200.000, 1.500.000, ¿sí? Y la responsabilidad tan grande que hay, miren, en caso de un accidente o una enfermedad laboral, ¿sí? Y miren, en caso de accidente de trabajo, ¿a quién miran primero? ¿A quién miran primero? Si hay un accidente de trabajo en la empresa. Bajo la orden de quién estaba trabajando y qué supervisión tenía. Exacto, ¿sí? Y si estaba bajo la orden de responsable de seguridad en el trabajo, pues miren, por eso uno en la parte de seguridad en el trabajo tiene que ser muy, muy cuidadoso, ¿sí?
en este caso, pues tener las evidencias, eh, fotografías, formatos, entrega de elementos de protección personal, pues todo lo que ayude a uno en caso de que se presente un accidente de trabajo, ¿sí? Capacitaciones, todo lo que ayude, ¿sí? Porque a veces ustedes saben que uno habla con los trabajadores, les da la charla, les explica, les dice las cosas como son, utilicen los elementos de protección personal, trabajen de una forma segura, no tan rápida, todo, ¿sí? Para evitar una posible lesión, pero les entra por un oído y les sale por el otro oído, ¿sí? Y eso siempre va a ser así, ¿sí? Por eso uno tiene desde un principio, cuando entra a una empresa, pues coger los trabajadores, ¿sí? Explicarles todo esto de lo que estamos hablando, de las responsabilidades, ¿sí? Al momento de incumplir sus obligaciones como trabajador, ¿sí? Lo que ocurre, ¿sí? Esas sanciones, ¿sí? Hasta cárcel, hasta una multa de 20, 30, 500 salarios, 100 salarios mínimos legales vigentes, hasta miren todo lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, esto es importante dentro de una empresa. ¿Qué opinan ustedes? Claro, profe. ¿Verdad que sí? Así, o sea, como trabajador es importante, como empresario o dueño de una empresa, como gerente es importante, ¿sí? Y usted vaya y pregúntele a un gerente de una empresa, ¿usted conoce los tipos de responsabilidades? Y mire, eso yo lo he hecho con trabajadores. Ustedes conocen los tipos de responsabilidades o incumplimientos o sanciones al sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Y le dicen a uno, no conocemos nada, acá solamente trabaje y ya. Y nos dan los elementos de protección personal y no se los colocan. ¿Sí? Entonces, si hay una normatividad donde me dice a mí, y hay una obligación por parte del empleador y una obligación por parte de los trabajadores, ¿por qué ambas partes no la cumplen? Pues yo les colocaba el ejemplo acá de la construcción que tengo al frente, acá cerca de la casa, y acá tengo al frente también una construcción con van como de 10 pisos, y yo ya estaba mirando a los trabajadores arriba en el 9º piso, están en obra negra todavía, sin arnés, sin línea de vida, y entonces ahí donde me pregunta uno, hombre, si están trabajando en alturas, ¿por qué no se colocan el equipo para trabajar en alturas? Entonces ahí uno empieza a crear como una lluvia de ideas. No hay un supervisor, no hay un responsable de seguridad salud de trabajo. Puede estar el supervisor, el ingeniero encargado de la obra, pero a la vez como la ingeniera acá de la obra de acá, con el celular, chateando, nada más. ¿Sí? Y por eso es que se presentan pues, los accidentes, las lesiones dentro de la parte de construcción, ¿sí? Y todo eso pasa, pues, puede ser por culpa, pues, de la empresa, del trabajador por no, pues no cumplir con sus obligaciones en este caso.